La temperatura de estos días es bastante elevada y además se mantiene durante días consecutivos. Entonces, esto genera un problema a la población. Todos nos sentimos bastante molestos, a mí no me gusta mucho, sobre todo para trabajar ahora con el tema de COVID. Pero, bueno, hay que tener en cuenta lo que es los grupos de riesgo, ¿no? A quienes afecta más el calor. Eso sobre todo para poner el punto principal. Los adultos mayores, mayores de 65 años y sobre todo los niños menores de 5 años y fundamentalmente los bebés, ¿no? Lactantes menores de 1 año. Ese sería el grupo de riesgo que hay que cuidar de las altas temperaturas, porque el cuerpo en altas temperaturas pierde la capacidad de regular la propia temperatura corporal. Entonces empieza a aumentar y genera dificultades. Hay que cuidar a estos grupos de riesgo y a los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Que ya tienen una condición preexistente. ¿Qué puede sentir una persona con un golpe de calor? Fundamentalmente es calor intenso, sofocante, sudoración excesiva en las primeras etapas, dolores de cabeza, falta de apetito, ¿sí? Empiezan a sentir sed, que ya es el último recurso que le queda al cuerpo para tratar de incorporar líquido y bajar las temperaturas. Bueno, puede haber mareos, puede haber desmayos, también nos ha pasado. Y en casos extremos, ya cuando la temperatura es muy elevada, puede haber delirio, confusión, convulsiones, incluso en casos muy graves, ¿sí? ¿Cómo le podemos evitar el golpe de calor? Primero, focalizarnos en los grupos de riesgo, que son los más vulnerables. Toda la población debería no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, de ser posible. Si tienen que realizar ejercicio, evitar estos horarios de intenso calor. Bueno, la hidratación continua, fundamentalmente con agua o con jugos naturales, evitar las bebidas que son muy azucaradas. Las ingestas copiosas, mucho alimento, comer mucha cantidad. Las ropas que son holgadas, claras, ¿sí? Bueno, básicamente eso, mantenernos en lugares frescos, en lugares ventilados. Si vamos a hacer algún mandado con un adulto mayor, un bebé o un niño, no dejarlo dentro del auto en el rayo del sol, porque también ha pasado. Entonces uno a lo mejor se demora un poco más de lo esperado y también puede pasar, ¿sí? Es una circunstancia de riesgo. Cuando logró prevenirse y se produce efectivamente un golpe de calor, ¿cuáles son las acciones inmediatas que se deben tomar? Inmediatas, las acciones inmediatas, obviamente dependiendo del cuadro del paciente, pero llamar del servicio de emergencia, ¿sí? De acuerdo al estado del paciente. Se activa primero el servicio de emergencia, el servicio de ambulancia, para que nosotros ya estemos dirigiéndonos a la dirección correcta que nos indique la persona. Retirarlo, obviamente, si se encuentra en un lugar donde hay sol o un lugar donde está muy caluroso, tratar de retirarlo de ese lugar, ponerlo en un lugar fresco, que esté bien ventilado, ofrecerle agua si el paciente está consciente, aflojarle las ropas, tratar de bajar la temperatura, ¿sí? Poner paños y sobre todo ofrecerle ingesta de líquidos. ¿Han tenido que asistir a alguno de estos casos en estos días? Sí, hemos tenido que asistir, sobre todo personas mayores, que sí, bueno, hay situaciones de que ellos salen sin pensar a hacer los mandados, cuando en horarios pico, 11:30, 12 del mediodía, y bueno, ahí se complica, sí, se complica. Estos días con temperaturas, bueno, que la sensación se acerca a los 40 grados y que la impresión es que continúa más allá de las 4 de la tarde, que cuesta que baje un poco esa intensidad. Sí, sí, sí. De hecho, se ha dicho durante muchos años que era de las 10 a las 4 de la tarde, pero el cambio climático, todos sabemos el calentamiento global, cómo está perjudicando. Y evidentemente es lo que vos decís, no es solo una sensación, sino que se produce. Las altas temperaturas se extienden. Así que, bueno, lo ideal sería que cada uno pueda acomodar sus horarios, de ser posible, obviamente, para poder realizar lo que tenga que hacer en lugares que van a ser muy calurosos, que no estén ventilados, que no tengan aire acondicionado, sobre todo a la mañana bien temprano o a la tardecita. Eso sería lo ideal. Los puntos que mencionaba que van más allá de estos grupos de riesgos, hacer por ahí actividad física extrema en esos horarios, y se ve por ahí gente trotando, corriendo. Sí. Lo que pasa es que ya de por sí lo que yo te decía es que, digamos, realizar una actividad física implica una exigencia al cuerpo,
que ya de por sí la estás haciendo en un lugar donde la temperatura exige mucho más a tu cuerpo. Entonces, yo veo chicos que corren o salen a andar en bicicleta y lo hacen a las 2 de la tarde y bueno, tratar de hacerlo en horarios que obviamente las temperaturas sean menores, ¿no? Para no exigir tanto el cuerpo, sobre todo.